¿Puede existir una presencia diabólica en la casa de una familia común y corriente? ¿Es posible que exista una influencia externa tan poderosa como para llevar a dos jóvenes a cometer un crimen con el objetivo de salvar la vida de su madre muerta? De esto trata la historia de las hermanas satánicas, un caso que en su momento conmovió a la Argentina por su crueldad, por la forma en la cual se derramó la sangre de un hombre inocente y porque quizás por primera vez en la Argentina nos encontramos ante un ritual esotérico que había terminado en un asesinato. Bienvenidos a Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Para los periodistas que cubrimos esta historia, el caso marcó un antes y un después, porque por primera vez nos encontramos con investigadores muy experimentados que nos hablaban del demonio, que nos hablaban de cuestiones sobrenaturales, que nos aseguraban que habían visto cosas que eran imposibles de entender desde lo racional. Cuando estuve en la casa donde ocurrió todo esto, me encontré con un policía que estaba de custodia en la puerta y que estaba muerto de miedo, que tenía un rosario en el cuello y que decía que lo único que quería era irse a intervenir en un tiroteo con delincuentes antes que estar en la casa de las hermanas satánicas. En el barrio todos tenían pánico de hablar de esa familia que había vivido entre ellos en la calle Manuela Pedraza al 5800. Villa Urquiza es una zona tranquila, pero les juro que era imposible encontrar a alguien que pudiera pegar un ojo en las noches que siguieron a este crimen satánico. En Lomas del Mirador, donde la familia Vázquez vivió durante mucho tiempo, los que se atrevían a hablar tenían la memoria corta y los que podían contar tenían miedo de que algo sobrenatural se ciñera sobre sus vidas. Mi nombre es Rolando Barbano y hoy les voy a contar el caso de las hermanas satánicas, el primer crimen diabólico de la historia argentina. La historia de las hermanas satánicas tiene dos escenarios principales. Uno está ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí comenzó a escribir la historia esta familia, una familia típica de clase media del conurbano bonaerense. El otro escenario de este caso es el barrio porteño de Villa Urquiza, al cual llegó a vivir parte de esta familia, el papá con las dos hijas después de que la madre de las niñas terminara muriendo. Los Vázquez se establecieron en este barrio en un pequeño PH que alquilaban a su propietario. Allí se terminaría desencadenando este brutal crimen satánico. Uno de los personajes principales de esta historia es Juan Carlos Vázquez, un ferretero que al momento del crimen tenía 50 años. Había tenido un negocio propio durante toda su vida, pero luego de la muerte de su mujer había tenido que achicarse debido a los costos del tratamiento de las enfermedades que padecía su esposa y había terminado convirtiéndose en empleado de una ferretería que era propiedad de otro hombre. La familia Vázquez también estaba compuesta por Aurora. Su nombre completo era Aurora Gamarra, una mujer que padecía de diabetes, que con el correr del tiempo empezó a sufrir la amputación de algunos de sus miembros y que terminaría muriendo a los 38 años, en el año 1995. La hija mayor del matrimonio Vázquez se llamaba Gabriela. Para el momento de los acontecimientos tenía 29 años. Era una chica que había tenido una adolescencia muy rebelde. Según decían quienes la conocían, en algún momento había estado muy cerca de la tentación de las drogas, tenía problemas graves de conducta y, según dirían algunos, tenía una relación muy extraña con su padre. Silvina era la hija menor
del matrimonio Vázquez. Era el opuesto total a su hermana Gabriela. Era una chica aplicada, estudiosa, que nunca dio problemas y que apenas terminó el secundario empezó a estudiar la carrera de Ciencias Económicas. Para el momento de esta historia, Silvina, protagonista principal, tenía solo 21 años. Hasta el momento en el que derramaron sangre, nadie podía presagiar que esta historia iba a tener un desenlace tan espeluznante. Hasta ese momento, la familia Vázquez tenía una típica vida de familia de clase media. Juan Carlos Vázquez vivía en una casa de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, junto a su esposa Aurora Gamarra. Vázquez había logrado poner una ferretería con la cual sostenía buena parte de los ingresos de la familia. Su esposa Aurora al principio no trabajaba, pero con el tiempo decidieron con su marido tener hijos y así llegaron a la familia las hermanas Silvina y Gabriela. La llegada de las hijas forzó a la familia Vázquez a buscar un segundo ingreso. Por eso Aurora Gamarra terminó abriendo un kiosco en Lomas del Mirador. Un kiosco que haría que todo el barrio la conociera. Mucho tiempo después, cuando fui al barrio a buscar los orígenes de esta historia, la gente se acordaba principalmente de dos cosas. Decían que Juan Carlos era muy amable, que era un ferretero cordial, siempre atento y dispuesto a ayudar a los clientes. Y a Aurora la recordaban porque era la kiosquera que de vez en cuando regalaba un caramelo a los chicos que llegaban a comprar algo, que les hacía chistes a las madres que volvían del colegio, pero que además sobrellevaba con muy buen talante las consecuencias de la diabetes que padecía. Los vecinos la tenían muy fijada en su memoria y de hecho me contaban que les impactaba ver cómo, con el correr del tiempo, a Aurora le habían tenido que amputar a alguno de sus miembros y que ella mantenía el buen humor y seguía trabajando como si nada. A las hermanas, pocos vecinos las recordaban. Algún compañero de escuela, una escuela pública típica del conurbano bonaerense, y alguno que otro que había podido vincular a Gabriela, esta chica tan revoltosa, con la imagen que luego les llegaría de ellas a través de los medios de comunicación. Una imagen casi satánica. En 1995, la familia tuvo un quiebre que marcaría su destino. Aurora Gamarra, luego de mucho luchar por su salud, terminaría muriendo como consecuencia de su enfermedad. Tenía apenas 38 años y para su familia el golpe fue demoledor. Juan Carlos tuvo que convertirse en padre y madre al mismo tiempo. Su situación económica estaba muy complicada por los gastos que había insumido los diversos tratamientos para la salud de su mujer. Y sobre todo, Juan Carlos se vio ante el desafío de lograr que sus hijas terminaran el colegio secundario y empezaran a estudiar una carrera. Pronto se dio cuenta Juan Carlos que no podrían lograr nada de esto en provincia de Buenos Aires, que lo más cómodo era mudarse hacia la capital federal. Juan Carlos tuvo que malvender su ferretería, dejar la casa en la que vivían hasta entonces y mudarse junto a sus hijas hacia el barrio porteño de Villa Urquiza. Con sus dos hijas ya veinteañeras, Juan Carlos se estableció en un PH ubicado en la calle Manuela Pedraza al 5800. Un lugar que cuando llegamos después de aquel tremendo desenlace que tuvo esta historia familiar, los policías tenían miedo de acercarse. Los vecinos buscaban mantenerse lejos y los agentes que tenían que custodiarlo
usaban rosarios colgados del cuello y se la pasaban rezando en la puerta para evitar que los espíritus que todos creían por entonces que habitaban en el PH de Manuela Pedraza los alcanzaran. Juan Carlos Vázquez pronto consiguió trabajo en una ferretería del barrio. Ya no era propietario, era empleado, pero con el sueldo se las arreglaba para mantener a sus hijas y para intentar ayudarlas a que siguieran sus sueños universitarios. Juan Carlos no lograba que Gabriela emprendiera una carrera universitaria. Distinta era la situación de Silvina, que estaba muy entusiasmada con la idea de estudiar ciencias económicas y que en cuanto pudo empezó a cursar la carrera de ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires. Hacia fines de 1999, comienzos del año 2000, en la casa de la familia Vázquez empezó a vivirse un infierno silencioso, un infierno que solo conocían las 3 personas que vivían ahí. Tanto Juan Carlos como sus hijas se enfrentaban una y otra vez a un vacío que no podían ocupar: la ausencia de Aurora Gamarra, la madre de las chicas. Se les hacía intolerable la falta de la madre. A Juan Carlos le faltaba su compañera, a las 2 chicas le faltaba su madre, pero las 2 sentían, según contarían tiempo más tarde, que el gran problema no era tanto que su madre no estuviera, sino que las 2 sentían que su madre no podía descansar en paz. Esto las inquietaba y mucho. Se lo contaron una y otra vez a Juan Carlos, lo hablaron entre los 3, Juan Carlos seguía yendo a trabajar, pero empezaba a ver con preocupación cómo empezaba a crecer entre sus hijas algo que estaba fuera de lo normal. Silvina y Gabriela creían firmemente que en la casa de Manuela Pedraza había algo fuera de lugar. El primero a enterarse fue el propietario de la vivienda, a quien le alquilaban este PH de 2 plantas. Las hermanas Vázquez comenzaron a sentir que en esa casa de la calle Pedraza, en ese PH de 2 plantas que alquilaban, había fuerzas sobrenaturales. Tiempo después dirían que esa sensación pronto se había convertido en hechos, porque durante las noches las luces se prendían sin que nadie las activara y las bombitas estallaban. Las hermanas Vázquez asegurarían que el ventilador de techo se encendía sin que ningún integrante de la familia lo prendiera, que a veces las camas se movían de lugar, que las ventanas se abrían de repente, que las persianas se bajaban y que no podían estar tranquilas. Las hermanas Vázquez decidieron que algo tenían que hacer con esto y por eso decidieron ir a buscar ayuda en la iglesia del barrio. Una tarde, a comienzos del año 2000, Silvina y Gabriela Vázquez fueron hasta la iglesia Santa María de los Ángeles a ver al cura párroco. Le contaron al sacerdote el problema que tenían, le preguntaron si era posible hacer algún tipo de exorcismo. Y el sacerdote les respondió que no, que él no tenía forma de ayudarlas, que lo único que podía recomendarles era que rezaran. Las hermanas insistieron y el cura les preguntó algo fundamental según su punto de vista. ¿Acaso en la casa de la calle Manuela Pedraza había muerto alguien? ¿Acaso en esa propiedad había sido enterrada alguna persona? Esto fue lo que les preguntó el sacerdote y lo que llevó a las hermanas Silvina y Gabriela Vázquez a hablar con el dueño de la propiedad, un hombre que a la larga se convertiría en testigo de esta causa penal. Silvina y Gabriela le transmitieron sus inquietudes al dueño de la casa y el hombre les aseguró que nada parecido a lo que ellas temían había ocurrido. Nadie había muerto,
No había funcionado ningún tipo de cementerio clandestino en ese lugar y tampoco se sabía de que alguien hubiera sido enterrado clandestinamente. De hecho, les dijo el dueño de la casa, hasta poco tiempo antes de que la familia Vázquez llegara, en ese lugar había un taller industrial. Ni siquiera había una familia viviendo. Ante esta falta de respuestas a sus inquietudes, las hermanas Vázquez volvieron a la iglesia e insistieron con sus preguntas y sus pedidos de ayuda al sacerdote. Agobiado, el cura les dijo que no tenía más herramientas para ayudarlas y les hizo una recomendación. Ustedes, les dijo, deberían ir al Centro Alquímico Transmutar, un centro esotérico que también quedaba en el barrio de Villa Urquiza, donde había un hombre que era conocido por producir algunos elixir que facilitaban el trato con los espíritus del más allá, que tenía algunos conjuros y algunas fórmulas para poder lidiar con aquellas almas que no tenían descanso y que seguro iba a ayudarlas a que salieran de este problema que ellos tenían en la casa de la calle Pedraza. Silvina y Gabriela decidieron hacerle caso al sacerdote y fueron al Centro Alquímico Transmutar, donde conocieron a un hombre llamado Sergio Echeverri. Según se sabría tiempo después, a comienzos del año 2000, Sergio Echeverri les dio a las hermanas Vázquez un elixir blanco, les recomendó que se bañaran varias veces por día en esta sustancia, que incluyeran en los rituales a su padre y que buscaran la forma de ahuyentar a los espíritus malignos a través del rezo. A partir de entonces, Silvina y Gabriela comenzaron a hacer rituales cada noche en la casa en la que vivían junto a su padre. Al principio Juan Carlos Vázquez dudó, pero terminaría sumándose a lo que planteaban sus hijas. Todas las noches, las dos jóvenes, por entonces de 21 y 29 años, y su papá, que tenía 50 años, rezaban 7 Ave Marías, 7 Padre Nuestros, 7 Glorias, y rogaban por el alma de su madre. Durante un tiempo, esto los tranquilizó. Las jóvenes volvieron al centro alquímico, contaron los resultados de lo que estaban haciendo y allí les recomendaron intensificar los rezos y seguir adelante con una serie de rituales que hasta el día de hoy no han quedado del todo claros. En la última semana de marzo de 2000, según nos contarían los vecinos cuando los periodistas fuimos a esta zona en busca de respuestas, en busca de testigos, en busca de la llave para entender qué era lo que realmente había pasado en la madrugada del 27 de marzo, los rezos en la casa de la calle Pedraza empezaron a subir de tono. Los vecinos dirían que en los últimos días se escucharon gritos muy intensos, cantos a viva voz durante madrugadas enteras, cantos en los que participaban las voces de las mujeres, pero también la voz del padre. Hasta que en la noche del 26 al 27 de marzo, los vecinos entraron en pánico. Los gritos ya se habían convertido en alaridos. Desde afuera se veían las cortinas cerradas, pero las luces encendidas, velas que movían sus llamas adentro de la vivienda, libros tirados por todos lados, golpes, sonidos de cristales que se rompían y cantos que hablaban de una locura que comenzaba a desatarse. Los vecinos de la calle Pedraza decidieron llamar a la policía, angustiados.
En la comisaría de la zona recibieron la llamada con cierto escepticismo, pero igual mandaron a una pareja de agentes hasta el PH. Los policías tocaron el timbre, pero pronto se dieron cuenta de que nadie les iba a responder. Adentro de la casa había cada vez más ruidos. Los policías decidieron espiar por la puerta de la vivienda, una puerta que tenía vidrios apenas cubiertos por unas cortinas muy delgadas. Se asomaron y vieron cuerpos desnudos que se movían de un lado para otro. Uno de los agentes decidió mirar por la cerradura para ver qué estaba ocurriendo del otro lado. Lo que vio del otro lado era algo que jamás en sus 20 años de experiencia como policía había presenciado. Era algo que lo aterrorizó. Adentro del PH, en la planta baja, había sangre, había cuchillos que se levantaban, había gente herida y había un descontrol que requería de una acción urgente. Los policías hablaron con sus jefes hablaron con la fiscalía de turno y finalmente, pasados 40 minutos, los policías decidieron tirar abajo la puerta y meterse en la casa de la familia Vázquez para intervenir en lo que estaba ocurriendo. Adentro de la casa todo era desorden. La única iluminación que se veía era la de velas rituales que estaban dispersas por todo el living. En el piso había Biblias abiertas, libros esotéricos tirados, objetos que nadie podía identificar a simple vista y, según dirían tiempo después los policías, una situación en la cual del techo caían sustancias que ellos nunca habían visto. Los policías dirían que caía muco del techo, que había sangre derramada por todos lados, que la cera de las velas mostraba que habían estado prendidas durante días. Se encontraron con ropa tirada por distintos lugares del ambiente, con cuchillos ensangrentados mezclados entre las velas, rosarios rotos, espejos destrozados y algo que nunca olvidarían. En el centro de la escena, parado al pie de la escalera que llevaba al piso superior, apenas sostenido con una de sus manos sobre la baranda, estaba el ferretero Juan Carlos Vázquez. El hombre estaba totalmente desnudo. Le habían arrancado parte del cuero cabelludo. Le habían mordido una de sus mejillas y le habían arrancado carne. Tenía cortes en todo el cuerpo. En el centro del pecho le habían hecho con el filo de un cuchillo un círculo y adentro un triángulo. Juan Carlos estaba moribundo. Su hija menor, Silvina, tenía un cuchillo en una de sus manos y no paraba de atacar a su padre. «Papá, tenés a Satanás adentro», gritaba Silvina. «Sal, Satanás, sal de ahí adentro», gritaba la joven mientras apuñalaba a su papá. Su hermana parecía estar en trance. Gabriela estaba desnuda, igual que Silvina, igual que su padre. Tenía sangre cubriéndola y no paraba de rezar en voz alta. De a ratos, Silvina gritaba con voz de hombre: «Soy el purificador, soy el purificador», exclamaba. «Mamita, te vamos a vengar, vamos a rescatar a papá», gritaba Silvina, mientras acuchillaba una y otra vez a su padre. Tiempo después diría que había intentado descascararlo para sacar la cobertura que tenía y que escondía a Satanás tomando su cuerpo. Los policías tuvieron que pedir refuerzos para atrapar a Silvina y detener el impulso homicida que tenía. Les costó mucho trabajo, a pesar de que era una chica joven y delgada,
arrancarle el cuchillo de las manos. También fue trabajoso agarrar a Gabriela, dominarla y entregarla a los médicos de ambulancia que irían llegando a la casa. Pero lo más dramático de todo era el cuadro que presentaba Juan Carlos Vázquez. Al cabo de unos minutos el hombre se derrumbó en el piso y ya nunca más se levantó. Los médicos levantaron su cuerpo, lo llevaron de urgencia al hospital Pirovano, pero ya no había nada más por hacer. Juan Carlos Vázquez iba a terminar muriendo desangrado. En su cuerpo tenía más de 170 heridas cortantes. Algunas eran muy profundas, otras eran superficiales, provocadas solo para dibujar distintos motivos en su cuerpo. Los peritos luego dirían que también había semen en sus partes íntimas, lo cual llevó a algunos investigadores a pensar que el ritual que había tenido lugar aquella noche había incluido sexo. Los policías, después de entregarle a las hermanas Vázquez a médicos psiquiátricos, que rápidamente las internaron en un hospital especializado, después de haber sacado a Juan Carlos Vázquez, por el cual ya no había nada para hacer, se dedicaron a recorrer la vivienda. Lo que encontraron fue todavía más espeluznante y más extraño que lo que había en la planta baja. En la casa no había un solo espejo entero. Silvina explicaría tiempo más tarde que una de esas noches Juan Carlos Vázquez había visto a Satanás en uno de esos espejos y por eso lo había roto. Y que a partir de ahí, entre los tres habían decidido destrozar todo espejo que hubiera en la propiedad. Los colchones de las camas estaban apilados en una misma habitación, lo cual llevó a los investigadores a pensar que durante días Juan Carlos Vázquez y sus hijas habían dormido juntos. Los roperos habían sido vaciados, la ropa estaba apilada en montañas en distintos lugares de la propiedad. Había vómitos en distintos ambientes. Los policías encontraron materia fecal en distintas habitaciones. Nada hablaba de una situación normal. Los investigadores empezaron a tener miedo de ingresar a la casa. Cuando los periodistas hablábamos con los policías que estuvieron aquella noche en ese lugar, todos coincidían en lo mismo. Nunca entramos a un lugar más terrorífico que aquel. Aún aquellos veteranos investigadores que en su carrera habían visto todo, no podían acreditar la locura que se veía en el piso y en las paredes de aquella vivienda. Los forenses pronto concluyeron que se había tratado de algo absolutamente inédito. Lo que encontraron los peritos al revisar el cuerpo de Juan Carlos Vázquez fue que el hombre se había sometido a un homicidio voluntario. Juan Carlos Vázquez, concluyeron los peritos, había cedido su cuerpo a sus hijas para que ellas realizaran un ritual que terminaría necesariamente en su muerte. Al entrevistar a las hermanas Vázquez, los psiquiatras concluyeron que las dos jóvenes habían entrado en una influencia recíproca, donde la psicosis de una había contagiado a la otra, que finalmente, junto a su padre, habían entrado en un grado de locura en el cual la única salida sería el homicidio. Los forenses concluyeron que Silvina Vázquez había liderado el ritual homicida, que ella había tenido un brote psicótico y que había tomado la decisión de quitar ella misma la vida de su padre.
Gabriela había actuado influenciada por su hermana menor y no había tenido participación directa en el crimen. Por eso, las dos mujeres fueron internadas en el ala psiquiátrica que el Servicio Penitenciario Federal tenía en el Hospital de Mujeres Braulio Moyano. Allí, los peritos las entrevistaron una y otra vez. Algunos dirían en sus actas que muchas veces, cuando hablaban con Silvina y ella les contaba las situaciones sobrenaturales que había vivido en la casa de la calle Pedraza, los ventiladores de techo se detenían, los tubos fluorescentes relampagueaban o directamente se apagaban, y que la sensación que tenían ellos era que había auténticamente un elemento que no tenía que ver con lo que veían de manera habitual en sus pericias. Con toda esa información, el juez Julio Corbalán de la Colina terminaría diciendo que Silvina y Gabriela Vázquez formaron una díada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco, en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. Para el juez, si bien las dos eran inimputables, solo Silvina había tomado la acción criminal. Por eso, la resolución judicial fue que, en cuanto estuviera en condiciones, Gabriela pudiera volver a la calle. A Silvina la sometieron a un tratamiento más prolongado, pero en el año 2003, la más chica de las hermanas Vázquez siguió el camino de su hermana Gabriela y también recuperó la libertad. Silvina terminaría volviendo a la calle apenas 3 años después de haber asesinado a su padre con sus propias manos. Durante un tiempo, a las hermanas Vázquez se les perdió el rastro. A Silvina se la pudo ubicar unos años más tarde en la universidad, estudiando ciencias económicas, pero su apellido tan común favoreció su anonimato y al día de hoy nadie sabe dónde se encuentra. Gabriela Vázquez contrajo matrimonio, tuvo un hijo y estuvo en pareja felizmente durante casi 20 años, hasta que su marido descubrió quién era ella realmente y cuál era su pasado. Esto generó el divorcio de la pareja. Gabriela Vázquez se mudó, anotó a su hija en una nueva escuela, pero allí también los padres de las compañeritas de su hija terminaron identificando a la mujer. Durante un tiempo, las hermanas Vázquez tuvieron que moverse de un lado para otro, eludiendo a aquellos que todavía podían vincular su imagen con las fotos que habían publicado en los diarios para el momento del crimen. Al día de hoy, sin embargo, nadie sabe dónde están las hermanas Vázquez. Las dos están caminando entre nosotros, viviendo en la misma calle que transitamos todos los días, sin que sepamos que son las responsables del crimen satánico más impactante de la historia criminal argentina.